Okay. Buen día para todos, bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy. Por favor, me confirman si me escuchan. Gracias. Hola. Vale, muchas gracias por la confirmación. Buen día para todos. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, vamos a hacer el desarrollo de la sesión correspondiente a la actividad 3, la cual dimos inicio el día de ayer, 23 de abril. Recordarles que en este momento todos los enlaces se encuentran disponibles para participar. Si aún tienen alguna evidencia pendiente de la actividad 1, de la actividad 2, si tienen alguna evidencia pendiente por presentar, pues recordarles que todos los enlaces permiten envíos de manera tardía. En lo que se refiere a actividades iniciales para el envío del documento de identidad, el enlace permite, o sea, el día establecido de acuerdo al cronograma como fecha límite fue el 15 de abril. De igual manera, pues el enlace se configura para que les reciba envíos de manera tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día 7 de mayo, que es la fecha en la cual daremos por finalizada la formación, hasta esa fecha se tendrán habilitados los enlaces. Entonces, si alguien no ha podido participar, no ha tenido la disponibilidad de tiempo, pero desea hacerlo, puede hacerlo porque todos los enlaces les permiten que realicen envíos de manera tardía. Entonces, con relación al documento de identidad, pues también les he venido mencionando la importancia de enviar la copia del documento de identidad. Para el caso de las formaciones que tengo en este momento, se han realizado las actualizaciones pertinentes con algunos registros, algunos que tienen de pronto tilde en los nombres o apellidos, actualización de tarjeta de identidad, cédula, alguno que le falte un nombre o un apellido. Entonces, estas actualizaciones se han ido solicitando en la medida en que cada uno de ustedes me han ido enviando el documento y se ha verificado que se requiere realizar una actualización en el registro. Recuerden que ese proceso pues no lo pueden realizar ustedes como aprendiz ni yo como instructor, porque no tenemos el rol para realizar esa actualización en Sena Sofía. Es por ello que se debe solicitar realizar la actualización directamente al área encargada, que es el área de gestión académica. También recordarles la importancia de enviar la copia del documento de identidad. Es un requisito indispensable para el proceso de certificación. Los aprendices que cumplan con la totalidad de las actividades dispuestas en la formación, pero que no envíen la copia del documento de identidad, no se podrán certificar. Es el área de gestión académica del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima. Solicita como requisito indispensable para realizar el proceso de certificación que el aprendiz previamente haya realizado el envío de la copia del documento de identidad. Entonces, pues la invitación es a que quien aún no haya enviado la copia del documento, por favor la envíe allí por el enlace de actividades iniciales. Bueno, también recordarles que la actividad 1 y 2, que ya finalizamos, de acuerdo al cronograma, pues permite también envíos hasta el 7 de mayo. El 7 de mayo es la fecha límite para enviar actividades. Hasta medianoche se tendrán habilitados todos los enlaces. Entonces, quien no haya de pronto aún enviado alguna de las evidencias de la actividad 1, de la actividad 2, pues recordarles que pueden hacerlo. En este momento también estoy realizando estoy descargando los libros de calificaciones para hacerles un avance de participaciones hasta la actividad 2. Recuerden que si ustedes han participado en más actividades, igualmente se van a ver reflejadas allí en el reporte que les voy a compartir en un ratico.
Entonces, también identificar de pronto qué actividad tienen aún pendiente y que la puedan presentar. Recuerden que todas las actividades se deben presentar y todas las actividades se deben aprobar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o inquietud para poder compartirles mi pantalla y continuar con la sesión. Bueno, veo que no hay ninguna duda. Voy a compartirles acá mi pantalla. Como les mencionaba al inicio, entonces hoy vamos a hacer el desarrollo de la sesión de la actividad 3. La formación que estamos desarrollando se denomina contabilidad en las organizaciones. Las 4 fichas que tengo asignadas en este momento, sus ID corresponden al 320-24-21, 320-24-22, 320-24-23 y 320-24-24. Soy Jenny Patricia Arenas Prada. Este es mi número de contacto y hoy es 24 de abril de 2025. Tenemos como agenda de la sesión el saludo de bienvenida, la explicación del componente formativo de la actividad 3, las evidencias de la actividad 3, si tenemos alguna duda, pregunta o inquietud, conclusiones y cierre. Como hemos visto en las sesiones anteriores, tenemos en la formación contabilidad en las organizaciones, tenemos una competencia y a esa competencia tenemos asociados unos resultados de aprendizaje. En el desarrollo de la formación tenemos cuatro actividades, cada actividad tiene asociada un resultado de aprendizaje y todos están asociados a una competencia. La competencia de la formación contabilidad en las organizaciones se denomina contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. El resultado de aprendizaje a alcanzar para la actividad 3 se denomina registrar las transacciones, soportes contables y financieros de la empresa según la normativa vigente. La actividad 3 está dispuesta desde el 23 de abril hasta el 30 de abril, como les mencionaba. De igual manera, todos los enlaces están disponibles desde el inicio hasta la finalización de la formación. Desde el día 9 de abril, que dimos inicio a la formación, hasta el día 7 de mayo, que es el día en el cual finalizamos la formación, todos los enlaces están habilitados. Quienes quieran participar e ir avanzando en las evidencias, si tienen tiempo, disponibilidad, lo pueden hacer. Pueden participar de acuerdo al cronograma, a las fechas establecidas en el cronograma, o pueden participar así se haya vencido o se haya cumplido la fecha de acuerdo al cronograma. Lo importante es que al finalizar, o sea, el día 7 de mayo, el aprendiz para poder certificar debe haber realizado el envío de todas las evidencias deben tener la letra A y adicional debe haber enviado la copia del documento de identidad. Para el tema del componente formativo de la actividad 3, tenemos que se denomina el Plan Único de Cuentas. Entonces, como hemos realizado un recorrido a través del desarrollo de la formación, en la primera actividad, pues vimos que íbamos a identificar los elementos que componen la creación de una SAS. En la actividad 2, entonces, vimos los registros contables, que fue a través de un ejercicio práctico sobre el cual realizamos unos registros contables en cuentas T para identificar que se debe, para cuando se hacen registros contables, se deben afectar mínimo 2 cuentas, una que recibe y una que entrega. Pueden ser 2 cuentas o más cuentas dependiendo de la transacción o el registro que vayamos a realizar. Ahora en la actividad 3, entonces vamos a ver el plan único de cuentas. Cuando vemos el contenido de la actividad 3, entonces vemos que tenemos como contenido temático el objetivo del plan único de cuentas, la dinámica y descripción de las cuentas,
Y allí vamos a ver cada una de las 9 clases de cuentas que existen y cuáles son las subcuentas asociadas a cada una de esas clases. Entonces, cuando mencionamos el Plan Único de Cuentas, el Plan Único de Cuentas surge desde 1995 por la necesidad de dar uniformidad a las operaciones económicas que generan los comerciantes con el fin de brindar transparencia en esa información contable. Por ello, es de obligatoria aplicación tanto para personas naturales como para personas jurídicas que requieran llevar contabilidad. Cuando hablamos del Plan Único de Cuentas, entonces aquí vemos la imagen que según el Plan Único de Cuentas, estas son las clases de cuentas que existen y a qué estado de resultados está asociado, al balance general, al estado de resultados o cuentas de orden, deudoras y acreedoras. Entonces aquí identificamos que existen 9 clases de cuentas, que las primeras 3 clases de cuentas, activo, pasivo y patrimonio, corresponden al balance general, que las clases 4, 5, 6 y 7, que son ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción, pertenecen o están asociadas al estado de resultados, y la clase 8 y 9, que son las cuentas de orden, deudoras y acreedoras, ellas se encuentran asociadas a las cuentas de orden. Cuando mencionamos la dinámica de las cuentas y la descripción, ambas hacen parte de la estructura del Plan Único de Cuentas. Entonces, la dinámica señala la forma en que deben ser utilizadas las cuentas y realizarse los movimientos contables que las afectan, mientras que la descripción expresa los conceptos de las diferentes clases, grupos y cuentas que son incluidos en el catálogo de cuentas e indica las operaciones que deben registrarse en las cuentas. Entonces, según la imagen que estamos viendo en este momento, existe la clase 1, que es el activo. Esta clase agrupa las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de la empresa, los cuales son empleados como fuente potencial de beneficios presentes y futuros. Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito con excepción de las provisiones, las depreciaciones, el agotamiento y las amortizaciones acumuladas, que serán deducidas de manera separada de los correspondientes grupos de cuentas. Cuando mencionamos la clase del activo, entonces vamos a ver algunos componentes de los siguientes grupos. Entonces, cuando vemos la clase del activo, encontramos el disponible, donde se albergan las cuentas que registran los movimientos de los recursos de liquidez inmediata, total o parcial de la empresa. Encontramos también las inversiones, que señala el Plan Único de Cuentas, que aquí esta cuenta registra las inversiones en acciones, cuotas o partes de interés social, títulos, valores, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable, temporal o permanentemente, para la reserva secundaria de liquidez. Encontramos los inventarios. Aquí aparecen los artículos, materiales, suministros, productos y recursos no renovables que serán empleados en proceso de transformación, consumo, alquiler, venta. Encontramos también los diferidos. En esta aparecerán las cuentas de los gastos pagados por anticipado, como gastos comúnmente denominados cargos diferidos. Cuando nos referimos a la clase 2, que es el pasivo, entonces en esta clase se agrupan las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la empresa para el desarrollo de sus actividades y que serán pagaderas en dinero, bienes o servicios. Y allí vemos que las cuentas que están asociadas a esa clase son de naturaleza crédito. Podemos mencionar las obligaciones financieras. Aquí aparece el valor de las obligaciones contraídas mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito
o de otras instituciones financieras, las cuales generan intereses y otros rendimientos a favor del acreedor y a cargo del deudor, lo que se debe registrar por separado. Encontramos también allí proveedores que contienen los registros del valor de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes o servicios para fabricar o comercializar los productos para la venta, para el desarrollo de las operaciones que se relacionan con la explotación del objeto social. También encontramos allí las cuentas por pagar, que incluye las obligaciones que son contraídas por la empresa a favor de terceros por concepto de diferentes a proveedores de obligaciones financieras. Encontramos los impuestos, gravámenes y tasas. En este se registran los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado, como el valor pendiente de pago por concepto de impuesto de renta, complementario del respectivo ejercicio. Las obligaciones laborales, también encontramos allí los pasivos estimados y provisiones, diferidos y otros pasivos. Cuando mencionamos la clase 3, en esta clase se agrupan, que es el patrimonio, en esta clase se agrupan las cuentas que representan el producto del activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la empresa entregados por los socios. Entonces allí encontramos el capital social, que aquí se registra el valor total de los aportes sociales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios, accionistas, compañías y aportantes ponen a disposición de la empresa mediante cuotas, acciones o valor aportado. También encontramos el superávit de capital, la revalorización del patrimonio, el resultado del ejercicio, que es el que registra el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por la empresa al cierre de cada ejercicio, el resultado de ejercicios anteriores, que contiene el valor de cada resultado obtenido de ejercicios anteriores por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o pérdidas acumuladas no enjugadas, y el superávit por valorización. Cuando mencionamos la clase 4, que se denomina ingresos, aquí se agrupan las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que permiten a la empresa desarrollar con normalidad su actividad comercial en un ejercicio determinado. Entonces allí podemos ver que los ingresos se clasifican en operacionales y no operacionales. Operacionales, donde aparecen los valores recibidos o causados como resultado de las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto social, y los no operacionales, que contienen los ingresos provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social de la empresa. Encontramos la clase 5, gastos. Aquí se agrupan las cuentas que representan los cargos operativos y financieros de la empresa para desarrollar su actividad productiva. Allí encontramos las operaciones de administración, operaciones de venta y no operacionales. En la clase 6, costo de ventas, entonces contiene las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios para fabricar los productos o prestar los servicios vendidos. Y allí encontramos el costo de ventas y prestación de servicios. En la clase 7 encontramos los costos de producción o de operación. Y es allí donde contiene el conjunto de las cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la elaboración o la producción de bienes o la prestación de servicios. Allí es donde encontramos la materia prima. En la clase 8, las cuentas de orden deudoras, aquí se registran las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de las cuales se pueden generar derechos afectando la estructura financiera de la empresa, y allí es cuando vemos que corresponden los derechos contingentes. Y en la clase 9, las cuentas de orden acreedoras, aquí se agrupan las cuentas que registran los compromisos o contratos relacionados con posibles obligaciones
y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa, y allí es donde encontramos la responsabilidad contingentes. Estos son los elementos que componen el Plan Único de Cuentas. Entonces, como evidencia de la actividad 3, para la actividad 3 tenemos dos evidencias. Una que corresponde a la actividad interactiva, conociendo el Plan Único de Cuentas. Esta evidencia se presenta o se desarrolla en línea. Aquí vemos que está disponible desde el 9 de abril, la fecha en la que dimos inicio a la formación, y que finaliza el miércoles 7 de mayo a las 23:59 horas. El número de intentos permitidos yo siempre se los configuro como sin límite, porque en algunas ocasiones les presenta intermitencia a la plataforma y no les permite finalizar el intento. Para este caso, entonces pueden, si en algún momento sucede que les presenta algún error, pueden volver a presentar la evidencia. ¿Qué hace? Discúlpeme, ¿qué hace la plataforma? Ella borra el intento de la calificación más baja y les guarda la calificación más alta. Recuerden que para aprobar se debe tener de 70 a 100 puntos en el caso de evaluaciones y pruebas interactivas. Se califica de manera automática. Una vez ustedes presentan la actividad, pueden ir y revisar la calificación directamente por calificaciones. Allí les permite presentar la actividad, y como segunda evidencia tenemos el taller aplicando el Plan Único de Cuentas. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Está disponible del 9 de abril al 30 de abril, que es la fecha en la que finalizamos la actividad 3. De igual manera, les permite envíos de manera tardía hasta el día 7 de mayo. Como evidencia de la actividad 3, entonces, ¿qué debemos hacer? Así como yo les mostraba en la imagen anterior, vamos a describir el Plan Único de Cuentas. Entonces, el Plan Único de Cuentas busca la uniformidad de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes, transparencia de la información contable y lograr una mayor claridad y confiabilidad al evaluar la situación y evolución de los diferentes sectores económicos. En Colombia opera el Plan Único de Cuentas para comerciantes. Observamos que en el PUC para comerciantes se manejan diferentes cuentas y sus dinámicas. En este sentido, se deberá realizar la descripción de cada una de ellas, señalando la forma en que se utiliza. Para que la información no sea tan amplia y tan extensa, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a mencionar las 9 clases de cuentas, vamos a hacer una descripción de cada una de ellas, de cada una de las clases, o sea, como a nivel global, de cada una de las clases, y vamos a mencionar de esas 9 clases, de cada una de las clases. Después de que hacemos la descripción de cada una de las clases, vamos a mencionar cuáles son las cuentas que están asociadas a cada una de esas clases y cuáles son las más relevantes, ¿sí? Cuáles son las que ustedes consideran, de acuerdo a la información que encuentran allí en el material de formación, y pueden consultar otras referencias bibliográficas. Vamos a indicar cuáles son las cuentas asociadas. No vamos a hacer la descripción de cada una de las cuentas. De la clase como tal, vamos a hacer la descripción de cada clase y vamos a mencionar las cuentas que, de acuerdo a su criterio, consideran que son más relevantes correspondientes a cada una de esas clases. En eso consiste el taller de aplicando el Plan Único de Cuentas. Recordarles que en calificaciones ingresan por ahí, por el menú, ingresan a calificaciones, allí les va a mostrar cada uno de los espacios dispuestos. La calificación por letras, si les aparece así en blanco, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Si aparece una letra, así como aparece acá en la imagen, una letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada y se debe volver a presentar. Y si aparece la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada y ya no necesitan volverla a presentar. También, pues, volverles a compartir la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. En este momento yo tengo oferta del centro de formación de 3 formaciones. En el transcurso de esta semana les voy a compartir el enlace para que quienes quieran continuar en la formación complementaria virtual, pues lo puedan hacer y puedan inscribirse a través del enlace que les voy a compartir en ese correo. De igual manera, pues está la ruta sugerida en la familia de contabilidad y finanzas. Recuerden que ustedes pueden realizar
3 formaciones de manera simultánea. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Muchas gracias por la participación. De igual manera, recuerden, estoy atenta a cualquier duda, pregunta o inquietud que surja en el desarrollo de la formación. Si en algún momento, yo sé, así como a ustedes les ha sucedido, a mí también, en algún momento cuando van a ingresar a la plataforma, el sistema no les permite ingresar. Lo que yo realizo es que intento ingresar por otro navegador. Si ese navegador no me funciona, entonces lo que hago es que vuelvo a digitar mis datos de ingreso. Cuando yo ingreso en mi PC, ya tengo guardados mis datos de usuario y contraseña. En algunos casos me dice que no estoy registrada, entonces yo lo que hago es que vuelvo y selecciono tipo de documento, vuelvo y pongo mi número de documento y digito nuevamente la contraseña de ingreso y de esa manera me deja ingresar. Sé que ha presentado alguna intermitencia en la plataforma, de verdad que esto pues no es una constante en el SENA, pero sí se ha presentado últimamente muchos inconvenientes. Entonces, la invitación es que cuando eso suceda, por favor, intenten ingresar en otro navegador o vuelvan a digitar su usuario y contraseña nuevamente, así los tengan guardados y de esa manera a mí me ha funcionado porque la plataforma, pues recuerden que no va a estar solamente disponible para unos y para otros no. O sea, la plataforma o funciona para todos o no nos deja ingresar a ninguno. Entonces, en algunos casos me han escrito en el grupo de WhatsApp que no pueden ingresar, que no les permite trabajar. Entonces, lo que yo he implementado y me ha funcionado es hacer eso, volver a ingresar por otro navegador. Si definitivamente no me permite ingresar, lo que hago es que vuelvo y selecciono tipo de documento, vuelvo y coloco mi número de documento y digito la contraseña que tengo registrada y de esa manera he podido acceder a la plataforma sin inconvenientes. Entonces, pues la invitación es que a quien haya tenido de pronto algún inconveniente en ese sentido, pues de pronto implementar estas estrategias que a mí me han funcionado, que en algunos casos sí, en algunos momentos la plataforma no ha estado disponible, pero eso sucede muy poco tiempo. Entonces, la invitación hoy es a que completemos las evidencias. Yo creo que en el transcurso de un rato les voy a estar compartiendo el avance de participaciones de la actividad 2. Muchas gracias por la participación y buen día para todos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Ok. De todas maneras, muchas gracias a todos y eh, agradezco que nos vayamos retirando para poder generar el enlace de la grabación. Buen día para todos.